señora presidenta. La verdad es que en este contexto en que en sucesivas sesiones hemos rendido homenaje a personas que han fallecido víctimas del coronavirus, en un contexto también de más de 90.000 fallecidos en la Argentina, más de 7.200 pacientes internados en las diferentes unidades de terapia intensiva a lo largo y a lo ancho de la Argentina, resulta difícil legislar sin caer en algún tipo de pasiones que enturbien el objetivo que verdaderamente se busca, que es contar con las mejores normas aplicables a esta situación. Y en ese contexto, sinceramente, entendemos algunos de los que integramos la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, que este decreto no debe ser ratificado por el Congreso, este decreto de necesidad y urgencia. Si bien ha cumplido las formalidades que establece la Constitución en materia de ser remitido en tiempo y forma y haber estado firmado por el presidente, jefe de gabinete y todos los integrantes del Gabinete Nacional, estimamos que no reúne los requisitos sustanciales, no los formales, sino los sustanciales. He leído atentamente, como seguramente lo hicimos todos, los 81 considerandos que tiene este decreto 381. Y realmente es una enumeración de cuestiones que conocemos suficientemente bien. Algo de esto ya mencioné hace algunos días cuando tratábamos un tema semejante. ¿Quién a esta altura en las provincias y todos los que estamos involucrados de una u otra manera, a los que nos ha tocado perder seres queridos o personas de nuestros afectos o estar sufriendo por seres queridos que se han contagiado, no estamos absolutamente pendientes y conociendo todo lo que está contemplado en cada uno de estos considerandos? Creo que en tratar de que el gobierno en alguna medida imponga a las provincias algo que las provincias están haciendo desde un primer momento y creo que lo están haciendo bien, y en esto no hago ningún tipo de diferencias políticas. Solamente he rescatado algunos de los considerandos que me parecen importantes, pero que a su vez no tienen que ver con la necesidad de legislar siguiendo esta modalidad. El 45, por ejemplo, cuando habla de la provisión urgente de oxígenos y medicamentos, justamente esa es una de las cosas que necesitan las provincias, la asistencia permanente del gobierno nacional. Y no estoy diciendo que esta no exista, simplemente reitero lo que expresé hace unos días. Lo que tenemos experiencia en haber administrado la estructura de salud de cada una de nuestras provincias, yo en mi caso lo hice durante 4 años. Sabemos perfectamente bien que si hay un área donde existe una total y permanente coordinación entre nación y provincias, es en el área de salud. Nunca deja de funcionar. Con un Consejo Federal de Salud que es presidido por el propio, en este caso la propia ministra de Salud de Nación, y donde permanentemente se están discutiendo y se están delimitando las responsabilidades. Y en este caso sí, lo que se menciona acá de asistencia, el oxígeno es un recurso es un recurso crítico en este momento en las provincias. No quiero pensar lo que sucede si por ahí nos llegamos a quedar sin oxígeno. O el considerando número 23, cuando habla de la política de vacunación. La política de vacunación también tiene claramente delimitadas las responsabilidades. La responsabilidad de nación en las compras. Y hace un tiempo dije que lo que había que explicar es por qué no se cumplieron los cronogramas anunciados en materia de compras de vacunas. Y debo agregar, porque trato de ver esto de la manera más positiva posible, que me acabo de enterar que se ha anunciado que afortunadamente, gracias a Dios, la semana que viene está llegando el segundo componente de la vacuna Sputnik 2, Sputnik V, que va a permitir la segunda dosis y va a traer una gran tranquilidad a varios millones de pacientes que se han aplicado la primera dosis y están en la angustia de esperar la segunda, y que también se empezaría a fraccionar en la Argentina este segundo componente. Esas son muy buenas noticias y yo las voy a destacar como destaco las cosas positivas, pero también digo que esta no es la forma. Claramente la Constitución
en el artículo 99, inciso 3, dice que solamente se podrá legislar de esta manera cuando circunstancias excepcionales impidan el trámite ordinario de formación y sanción de las leyes. Y esto pudo haber sido un hecho extraordinario al comienzo. Por eso acompañamos, pero ¿a quién toma de sorpresa lo que hoy está ocurriendo? Entonces, verdaderamente, y además, no hay ningún impedimento para el normal funcionamiento. La prueba está acá, en lo que estamos haciendo ahora. ¿Cuántas veces fue planteado por el oficialismo como sinónimo de eficiencia y de efectividad que este Congreso y este Senado siga funcionando habitualmente en los plenarios, en las sesiones plenarias y en las reuniones de comisión, pese a la pandemia y recurriendo a la modalidad virtual? Entonces, ¿cuál es el impedimento para el trámite ordinario de las leyes, para la sanción ordinaria de las leyes? No existen. Hay temas que algunos han sido verdaderamente urticantes o han generado debate, como el tema de la educación. La educación es un derecho, es una potestad no reservada, no delegada, perdón, a la nación de las provincias. Se habla y era una obligación establecida en la educación primaria, porque ese texto es anterior a la transferencia a la educación superior, a las provincias, a la educación secundaria. Entonces, ¿quién mejor que los gobiernos provinciales para evaluar cómo reglamentar la presencialidad o no en las escuelas? ¿Quién mejor que los gobiernos para conocer el nivel de conectividad que puede existir en cada zona o región de nuestro interior para determinar si es posible o no la modalidad virtual? Y así sucesivamente. Cada una de estos 81 considerandos, veo el número 69, cuando habla que el alto tribunal, la Corte, ha destacado el derecho a la salud, en tanto permiso para leer, en tanto presupuesto de una vida debe ser cuidada y es pasible de alto grado de protección constitucional y por lo tanto el deber impostergable del Estado Nacional. ¿Y qué estamos haciendo? El Estado y las provincias. ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué las provincias van a necesitar que el Estado Nacional adopte una serie de medidas que ya están absolutamente en funcionamiento, con mayor nivel o no de efectividad? Eso lo juzgará la historia. Siempre digo, hablemos del futuro. Cuando me han preguntado, digo, mi preocupación es saber cuántas dosis de vacunas van a llegar en 15 días, en 10 días, en un mes, porque eso implica después saber cómo se tienen que distribuir y cómo se tienen que aplicar. Y hay que considerar también el tiempo que lleva para hacer efectiva el sistema de inmunización. Entonces, esas son las cosas que deben preocuparnos. No, verdaderamente, no solamente considero que este decreto de necesidad y urgencia, el número 381/21, es inapropiado desde el punto de vista constitucional porque no se dan las causales que como excepción prevé nuestra Carta Magna, sino que además lo considero extemporáneo e inoportuno. Extemporáneo porque llega tarde, ya se está trabajando en todo esto, e inoportuno porque lo único que va a ganar es molestar a las provincias que estamos todas haciendo el mayor y nuestro mejor esfuerzo. Entonces, señora presidenta, es que desde nuestra bancada proponemos el rechazo de este decreto de necesidad y urgencia, que reitero, si bien ha cumplido los requisitos formales, no ha cumplido los requisitos sustanciales. Gracias, señora presidenta. Gracias, señor senador.